la Subdirección Local de Barrios Unidos. La Secretaría tiene, digamos que, unas subdirecciones desde la política de territorialización, ¿sí? O desde la parte de territorialización de las políticas públicas y de atención a la población más vulnerable. La Secretaría de Integración Social cuenta con unas subdirecciones locales que, digamos que hacen en la presencia del territorio y tienen como objetivo eso, cumplir la atención de nuestros usuarios y la territorialización de las políticas básicamente. Para, digamos que, localidades tan pequeñas o relativamente pequeñas como lo es Teusaquillo y Barrios Unidos, hay una subdirección, ¿sí? Administrativamente hay una subdirección, se comparte, entonces ahí estamos para las dos localidades. Tengo trabajando desde allí desde el 4 de abril del 2016, vengo desde el sector salud, trabajando también con el modelo de salud pública de la administración anterior, que era un modelo, digamos, mucho más preventivo. Sí, sí, sí. Y, hacer el programa de ir a las casas. Exacto, sí. Sobre todo, a mí me encantó mucho el tema también de ir a los colegios. Yo trabajé y acompañé mucho el proceso del cuidado de la alimentación de los niños desde esa etapa, desde la niñez, ¿no? Entonces, el tema de las tiendas en los colegios donde vendían, digamos, comida saludable, alimentación saludable con los chicos, eso era un soye completo. Claro. Y pasar al sector de integración social, pues sí fue bastante más relajado para mí, fíjate, porque el sector salud es mucho más estresante. Teníamos que cumplir unas metas, unas obligaciones, y había que cumplirlas o que cumplirlas. Entonces ese tipo de producción, de entrega de producto hace que se pierda mucho la mística y como la capacidad de reconocer al otro, sobre todo en el territorio. Había que entrar al territorio, porque yo entraba a los territorios, tenía 3 localidades, tenía Barrios Unidos, Chapinero y Teusaquillo, era más todavía el trabajo. Pero como era prácticamente una producción en masa, uno no tenía la capacidad de conectarse con la gente. Afortunadamente acá en Integración Social estoy en una subdirección en 2 localidades en donde la demanda no es tan alta en comparación con Suba o con Bosa o Kennedy, y me ha permitido más conectarme con la gente. Sobre todo eso ha sido muy, muy enriquecedor para mí como comunicador social y comunicador estratégico, porque a través de la gente es que uno entiende mucho de las necesidades de los territorios y de las dinámicas. Por ejemplo, Barrios Unidos, una de las características más importantes que nos permitió evidenciar el trabajo de grado que nosotros realizamos, nuestra propuesta fue que las 2 localidades son en Bogotá, las localidades con el índice de envejecimiento más alto de Bogotá, ¿sí? Y aparte en Barrios Unidos hay un fenómeno muy particular. Abundan, digamos, los adultos mayores solos, sus hijos se despreocupan muchísimo de sus padres, de sus adultos mayores. Y es una realidad que pues toca atender porque hace parte de una política de envejecimiento del distrito. Y desde el nivel central pues se dictan una serie de políticas, ¿sí? Pero realmente quienes nos enfrentamos con la realidad en el territorio, con estas dinámicas, con estas situaciones que no deberían afectarlo a uno, pero que lo afectan, son la gente que está ahí en las subdirecciones locales, ¿no? Para bien o para mal, en positivo y en negativo, básicamente. Claro que sí. Bueno, pues ahí de alguna manera ya me contestaste un poco lo que te iba a preguntar, pero voy a ser un poco enfática en ello, y es, entonces, ¿cuál es el aporte de la comunicación estratégica a lo que tú haces? Desde mi trabajo en la subdirección local, he entendido que trabajar con la población vulnerable de esta ciudad y de estas 2 localidades requiere muchísimo tener la capacidad de no olvidar el tipo de población que estás atendiendo, que muy seguramente por el día a día, por el estrés, por las preocupaciones mismas de cada individuo, de cada servidor público de la subdirección, se olvidan y piensan que es una persona que llega y X, ¿sí? La comunicación estratégica no solamente me ha puesto del lado de las personas, ¿sí?, que tienen este estado de vulnerabilidad o que no la tienen, sino de entender cómo tal vez debería ser la forma más correcta de comunicarnos, y es en lo que he insistido muchísimo con mis compañeros de trabajo, ¿sí?
no quiero llegar al término de asertividad, pero tal vez es lo más próximo que hay. Pero no podemos olvidarnos de de ese factor humano, de esa, ¿cómo decirlo? Hay un término muy particular que lo aprendí en la especialización, de esa interseccionalidad de muchas de estas personas que llegan y que por ser, digamos, afros, una persona que ha hecho su tránsito de hombre a mujer, ¿sí? Que viene de una zona históricamente violenta, pues digamos que su connotación de vulnerabilidad es mucho más amplia, se exacerba. Yo me encontré con el caso muy particular de un chico que llegó a la subdirección local a inscribirse a un curso de sistemas que dictaba la Secretaría de la Mujer, ¿no? Entonces la señora que le estaba atendiendo, pues una señora mayor, le dijo, no, tú no puedes inscribirte porque tú eres un hombre, ¿sí? Y yo volteé y le miré, yo, espérate un momento, o sea, siéntate, cuéntame qué necesitas. No, yo no soy un hombre, yo soy una chica en un cuerpo de mujer, estoy haciendo el tránsito y quiero inscribirme en el curso que está ofertando la Casa de Igualdad de Oportunidades. Y yo dije, hay que atenderlo, tienes que atenderlo, tú no puedes, tienes que salir de este binarismo en el que estamos y darle la oportunidad a este, que es lo políticamente correcto nombrarlo, chico, chica, ¿cómo te llamas? Porque también es un aprendizaje, ¿no? Ruby, se llama Ruby, y me dice, no, yo me llamo Ruby y yo me quiero inscribir. Yo, ok, vamos a llamar a la referente LGBT, que haga las gestiones, y se hizo todo el proceso y finalmente se pudo inscribir a su curso, ¿sí? Y después, digamos que fue la posibilidad de encontrarme con ella más adelante y que me contara su vida y escribir una nota para la página web de la Secretaría, ¿sí? De cómo había sido su proceso. Para mí, digamos que lo estratégico también está en la integralidad, o la integralidad también hace parte de ser estratégico, ¿no? Yo como comunicador, pues, escribo, edito, puedo tomar fotografías, pero fundamental para mí es eso, tener los sentidos muy, muy, muy agudos y sobre todo muy armonizados para poder hablar con la gente. O sea, no hay cosa más enriquecedora desde lo social que poder hablar con las personas. Me encanta lo que estás diciendo y está absolutamente en consonancia con lo que hablamos en la especialización, ¿no? Sí, claro, total. Sin embargo, el trabajo que tú tienes no es como comunicador. Sí, yo soy el referente de comunicaciones para la Ajá, subdirección local de Barrios Unidos y Teusaquillo. ya. Pero dentro de mi proceso, pues agudicé mucho la observación también Sí. y me doy cuenta que no solamente la comunicación hace parte del área de comunicaciones de la subdirección, Ajá, la ajá. comunicación es un proceso transversal a todo, desde la niña que está en el punto de atención y recibe a la persona, y si la persona llega muy cansada, muy agotada, que hay gente que a veces llega sin nada que comer y se le puede ofrecer una aromática, un tinto, eso de alguna manera, aunque no hace mella, sí de alguna manera dispone de cierta humanidad del trato al otro, ¿no? Siempre ha habido una serie de inconvenientes y han sido como muy puntuales con nuestros funcionarios y con nuestros contratistas de la subdirección local, que cuando llegan al mediodía personas están almorzando todos. Y la insistencia que digamos que se le ha recalcado mucho al subdirector es que debe haber gente siempre atendiendo en las oficinas, aunque ha sido, digamos, un escollo allí, porque se les olvida, porque sí baja muchísimo el flujo de atención, la gente no va a venir nadie, pero siempre llega la persona y siempre llega la persona que se molesta. Entonces hay que atender también esas molestias, ¿sí? Porque todo se soluciona en este tipo de entidades con derechos de petición, con quejas a los ediles, ¿sí? Y todo se va articulando, y si uno no ataca en el momento la situación, o la suaviza o la neutraliza, pues va escalando y se convierte en un problema mucho mayor. De hecho, una de las grandes, digamos, logros que ha tenido esta subdirección ha sido disminuir las quejas, los derechos de petición, los PQR que mal llamamos, ¿sí? Porque se ha atendido a la gente o se ha tratado de atender a la gente, eh, aunque obviamente no siempre se logra el objetivo, pero pues se escucha por lo menos. Sí, ¿Sí? sí, Sí. sí, sí. No, yo ahí hago de todo un poco, ¿sí? A mí me toca, bueno, te digo, o sea,
perdonen. No, tranquila. Tranquila. No sabía que estaban aquí, pero Te presento Eliana a Salvador, un egresado de nosotros de la especialización. Mucho gusto, Eliana Herrera. Me tomé tu oficina. No te preocupes. Porque acá hacemos silencio para poder grabarlo. No hay problema, sí, Estamos en las entrevistas para la publicación de la especialización, si te contó Javier. ¿No? Sí, de la publicación de la especialización sí. del trabajo que se está haciendo. Sí. Chévere. Ay, perdón la interrupción. Tranquila. Pero ¿saben qué? Les voy a hacer una cosa. Es que cuando la gente ve ahí la luz prendida y todo, entonces siempre viene a tocar. Ay, tan bella. Nuestra decana, ¿no? ¿Sí se conocía? No, yo casi no vengo a la universidad. Sí, todo desde Valmaría. En Valmaría. Sí, claro, como todo es allá. Bueno, pero muchas chévere. Gracias, Eli, por prestarnos tu espacio. No, con mucho cariño. Cuando lo necesites, ahí está a la orden. Gracias. Pues digamos que uno surte un proceso. Al principio éramos demasiado operativos, lo digo porque tengo una compañera, la del área de comunicaciones, somos una compañera, Katherine, que también hizo la especialización en comunicación estratégica. ¿Sí? Sí, ella es publicista y mercadóloga, y ella es de planta, entonces yo llegué como contratista, y pues yo tengo el perfil, la formación más como comunicador social, periodista, pero entonces digamos que nos hemos enriquecido mucho. Al principio, pues hubo un cambio, una transición muy particular en la subdirección local, que obedeció a situaciones políticas ajenas a nuestra voluntad, cambios de subdirector, subdirectores encargados que duraban muy poco tiempo, y que eso hace que se pierda como la continuidad y el norte, sobre todo en el objetivo de alcanzar las metas, porque como hay una territorialización de políticas, hay que cumplir unas metas, ¿cierto? Sí. Entonces llegó un nuevo subdirector, que el tipo la tiene súper clara desde un principio y entendió que la comunicación era vital para él y para todos estos procesos. Entonces nos ha permitido acompañarlo mucho más, y siempre al principio le costaba, pero ahora siempre dice, ¿qué hago? ¿Ustedes qué piensan? Móntenme por favor ya una estrategia para esto, ¿sí? Ahorita tenemos un proyecto de integración en acción, que es la visita de la Secretaría de Integración Social a nuestra localidad. Va a ser el 28 de marzo, y a los primeros que notificó de la actividad fue al área de comunicaciones. Hay que empezar a foguear a las personas que van a ser parte de la comunidad, a hacerles entrevistas, preguntas, a preparar, digamos, con toda la logística, saber quiénes van a venir, porque pues es importante que el proceso salga lo más positivamente posible, ¿sí? Entonces él es muy consciente de eso. Encontró un escenario muy particular, que habían equipos altamente cualificados, pero que éramos islas, ¿sí? La comunicación no fluía. Y gente que está con un cargo, un nombramiento, digamos, de técnico, y ya tiene una especialización y una maestría. Entonces el tipo se la ha jugado muy bien a estas personas, les ha dado como más posibilidad de realizar trabajos importantes, donde sobresalen, donde le aportan a la subdirección, y de alguna manera eso equipara un poco las cargas. Claro. Y pues nada, constantemente es politólogo, entonces está... Eso también sirve muchísimo. Claro, entonces está súper... muy bien articulado con sus redes sociales, todo quiere que se publique, todo, ¿sí? Nos ha tocado decirle, espérate un momento, o sea, vamos a publicar esto, porque esto tiene, sí, cálmate, déjate y te asesoramos, déjate hablar, déjate guiar, pero es muy perceptivo, muy perceptivo. Claro que es un hombre joven también, ¿no? A veces le cuesta más a las personas que tienen mucho más edad entender, digamos, la importancia de la comunicación. Porque, pues de alguna manera, creería yo, y sobre todo porque he trabajado con personas en cargos en donde han sido jefes, no líderes, que como son jefes, pues digamos que la autoridad está dada por su cargo, ¿sí? Y no tienen la idea de que es un equipo de trabajo y ahí debe haber una red colaborativa. Claro. Este man es mucho más joven y sí la tiene, como dicen los mexicanos, tiene la neta, la tiene, pero bien, muy clara. Sí. Mira que lo que tú has nombrado, que es una experiencia bien interesante. Ahí tengo 3 preguntas haciendo filas y empujándose unas a otras porque quieren salir. Y una es, ¿cuál es el nivel que debe tener el comunicador en una organización? ¿Directivo, estratégico, operativo?
¿Cuál debería ser ese nivel? Pues yo creería que un comunicador estratégico debe tener el conocimiento de todas las áreas, ¿sí? No te excluye el que estés en una parte directiva, hablándole ahí al director, aconsejándolo, o hacer el proceso de acompañamiento con la parte operativa, ¿sí? Yo creo que uno tiene que ser muy transversal. Eso te enriquece muchísimo, porque no solamente te da un conocimiento de la organización, sino sabes cómo hablarle a la gente. Y eso es fundamental. Hablarle a la gente y tener un sentido, que te dé un sentido de proximidad a la gente, ¿sí? A mí me parece eso importante, vital, para poder... Es que a veces nos cuesta entender, y a veces cuando, digamos, estos niveles jerárquicos y estas cuestiones que están establecidas en las organizaciones, a veces a las partes operativas les choca muchísimo y les cuesta entender cuando llega una orden, les incomoda. Pero cuando yo tengo una necesidad de cambio y puedo escoger a alguien líder dentro de ese nivel operativo y lo trabajo por aparte y que sea él el que me dé el mensaje, la dinámica cambia. ¿Sí? Entonces se vuelven replicadores, ¿sí? Es como entender que puede haber dentro de, digamos, estos niveles gente que se puede articular contigo y puede perfectamente acompañarte en conseguir las metas o los logros que quieres. Y entonces, justo la pregunta que viene tiene que ver con eso, y es, ¿reconocen los directivos, tanto en, digamos, hablando lo macro en Colombia como micro, en donde tú estás ubicado, el papel estratégico que tiene la comunicación? Y complementando a esa, no solamente que reconozcan el papel estratégico, sino presupuestalmente también ese reconocimiento. Bueno, yo creo que cada vez más, ¿sabes? Por todo, porque nosotros en este mundo en el que vivimos, que hay constantes cambios, hay unas dinámicas bien particulares, todo se está moviendo continuamente, ¿sí? Digamos que nuestros líderes dentro de la Secretaría de Integración Social han entendido que la comunicación es vital. De hecho, nuestra área de comunicaciones 3 veces ha sido escogida como el área de comunicaciones la mejor del distrito, ¿sí? El área de comunicaciones y de periodismo, ¿no? Digamos que hay una votación de los periodistas y comunicadores de noticieros y de medios locales que hacen una votación y han escogido 3 años consecutivos a la Secretaría de Comunicaciones, a la OAC, como a la Oficina Asesora de Comunicaciones, como la mejor del distrito. Y debe ser porque algo se está haciendo bien. Sí, cada vez más, sobre todo cuando hay temas importantes, y lo traigo a colación, por ejemplo, con el tema de los venezolanos, que son una población que necesitan la atención, ¿sí? Y de esa secretaría en particular. Es complejo lidiar y enfrentar con los imaginarios de las personas cuando se alimenta la xenofobia, cuando se alimenta la idea de que no deberían estar aquí, ¿sí? Y yo creo que si hay una particularidad de nosotros como colombianos, y creo que lo ha dicho mucha gente, es que tenemos memoria de pescados. Se nos olvidan muchas cosas. A mí no se me olvida porque mi papá trabajó mucho tiempo en Venezuela, ¿sí? Entonces yo de alguna manera gocé de la bonanza de cuando un bolívar al cambio eran 15 pesos. Del Caribe, mucha gente. Sí, mi papá trabajó en Maracaibo con PDVSA como 5 años. Claro. Y bueno, teníamos mucha influencia por la cercanía. Aparte de eso, tengo registro civil venezolano porque en algún momento mi papá pensó emigrar a Venezuela y que nosotros tuviéramos un mejor futuro. Pero bueno, las cosas no son como uno cree. Entonces, digamos que volviendo al punto de la Oficina de Comunicaciones de la Secretaría, es una oficina, digamos, muy robusta, con muy buenos profesionales, tiene un presupuesto bastante considerable desde la OAC, desde el nivel central. Y sí, claro, entienden que la comunicación es fundamental, sobre todo en esta administración, en donde ha habido una serie de desaciertos, y que en comunicación ha sido una locura, ¿sí? Digamos que nuestro señor alcalde no es que esté muy bien asesorado
en comunicaciones y cada vez comete una serie de errores de verdad que son parecen cantinfladas. Dios mío. Entonces, claro, le toca a la OAC, ay, este señor, ¿qué dijo? ¿Sí? Hay una entrevista cuando estaba la directora anterior, María Consuelo Araujo, donde la puedes buscar en YouTube, de la gente que roba, pues que la gente que roba, sí. Y la secretaria hace unas caras que uno dice, Dios mío, este señor, ¿sí? Entonces, ¿cómo arreglamos este tipo de situaciones? ¿Sí? ¿Esa parte quieres que la publiquemos o quieres que la editemos? No, digamos que hay ciertas digamos, equivocaciones, desaciertos, que si estaría un comunicador estratégico ahí, muy seguramente no estaría pasando. Es cierto. ¿Sí? Sí, entonces, no, yo creo que puedes comentarla, yo no tengo ningún inconveniente, si me cuesta el puesto, pues ni modo, otra cosa saldrá. Pero pues creo que no va en contravía con lo que estoy diciendo, ¿sí? Y en la subdirección local, pues nada, la OAC, digamos que se ha dado cuenta también de la importancia y ha empezado como a tener 2 comunicadores sociales, o un comunicador social por lo menos en cada subdirección, porque ¿qué sucedía? Antes de que yo llegara, y sobre todo, y todavía se mantiene, que las personas que tienen el cargo de referente de comunicaciones no son comunicadores sociales, ¿sí? Y se dedicaban a hacer cuestiones muy operativas. Claro. Entonces, tomar la foto y montarla a Twitter, ¿sí? Hacer la cartelera, pegar el afiche, planear los cumpleaños operativo, y hacer... ¿no? Sí, un nivel muy operativo. Diría Olguita, peguen la puntilla, ¿sí? Sí. Pegando la puntilla. No, nosotros no estamos para pegar puntilla y eso fue algo clarísimo. Entonces, claro, ahorita con todo, digamos, todo este revolcón y por la coyuntura que está teniendo ahorita la Secretaría de Integración Social, porque hubo una resolución, la 825, con la cual se cisbenizaron los servicios más importantes de ayuda social, que son las que se brindan a través de apoyos económicos y de alimentación. Se hizo un trabajo grandísimo en el territorio, una focalización y unas encuestas puerta a puerta, buscando los 35.000 más vulnerables en Bogotá y validando las condiciones de vulnerabilidad de los que ya estaban, porque hay muchos colados. Claro. Lamentablemente el sector social se ha prestado para que, digamos que ciertas situaciones o ciertas personas aprovechen en épocas de elecciones, tiren su atarraya y pesquen y ofrezcan ese tipo de ayudas que ni siquiera la gente no entiende, que por ser vulnerables tienen derecho, no necesitan de un político para acceder a eso. Entonces les crean una estratagema y la gente piensa, entonces, y siempre ha habido este tipo de personas que llegan a pedir o piden información sobre la gente de nuestros beneficiarios y cosas así, y nuestro subdirector ha sido muy enfático en que esa información no se puede brindar, y siempre lo dice y enfatiza mucho, y nos pide a nosotros también que lo digamos y se lo comuniquemos a la gente, que no necesitan ningún apoyo político para acceder a nuestros servicios. Su condición de vulnerabilidad y con validarlas, digamos, ciertos requisitos, y son bienvenidos. Hay gente en lista de espera, sí, perfecto, pero sí se ha esforzado mucho como en blindarse de este tipo de situaciones. ¿Cómo se llama el director? Fabio Andrés Benavides. Y sobre todo ahorita que nos acercamos ya a una contienda electoral. O sea que tu contrato se acaba ahora. Mi contrato ahorita es de por 4 meses y se acaba justo empezando ley de garantías. O me hacen una ampliación de 2 meses más o me hacen uno nuevo. Pero como uno tiene que ser estratégico, ya estoy buscando por otros lados, ¿no? Ajá. El estar en la especialización sí te aportó para un mejoramiento salarial, laboral. Bueno, fíjate que inicialmente, cuando yo empecé a cursar como se me acabó el contrato y me hicieron un reajuste, terminando el contrato, iniciando la especialización, me aumentaron muy bien. Pero justo ahora que terminé la especialización, me aumentaron 150.000 pesos. Y yo, y pasé la certificación, y yo no entiendo esto. ¿Y por qué? Yo creo que son cuestiones que ellos manejan, unas tablas económicas ahí que tienen que ver también con el tiempo de experiencia. Y según mi perfil, yo no requiero una especialización.
según el perfil que tienen ellos para el contrato que yo tengo, ¿no? Ya. Pero eso no me limita para que yo aplique a mi trabajo, pues digamos que lo aprendió en la especialización, ¿sí? Porque no es una cuestión netamente económica. Claro, es importante que te remuneren a ti por tu trabajo, pero cuando a ti te reconocen tus compañeros de trabajo, la gente lo sabe, te deja muy buen sabor de boca, ¿sí? Y cuando tú aportas más, yo tuve un jefe, yo trabajé en la Escuela Superior de Administración Pública hace mucho rato, y tenía un jefe que me decía, y me acuerdo de él constantemente, uno siempre tiene que dar más del 100%. Pero recuerde que nadie está obligado a lo imposible, pero usted siempre dé más del 100%, que no sabe quién lo está viendo. Hoy hablamos eso. Esta mañana justamente hablamos así, con las mismas palabras que tú estás diciendo. Qué chévere. Bueno, ¿cuál es la diferencia que tú has visto con tus compañeros de trabajo, con tu experiencia, entre un comunicador estratégico de Uniminuto y un comunicador estratégico de otra escuela? Bueno, yo te voy a ser muy sincero. Yo me siento, digamos que muy conectado con la parte social y sobre todo con el tema de responsabilidad con la gente. Y tal vez eso es lo que hace y marca la diferencia entre un comunicador de un minuto, un comunicador social, un comunicador estratégico o un comunicador, no sé, para el desarrollo y el cambio social, ¿sí? De hecho, digamos que es una marca y una identidad de las personas que se forman en esta universidad. Y uno lo siente así. Alguna vez hablábamos con uno de los compañeros de la especialización, Diego Álvarez, que es un partner, un parcero. Diego también va a ser entrevistado. Sí. Y Diego tiene una persona muy allegada, no sé si es primo o un amigo, que estaba cursando la especialización en la Sergio Arboleda. Y entonces se hizo el ejercicio de comparar el pensum. Y aparte de eso, pues nada, el tipo con toda su experiencia, y él dijo, no, nosotros estamos muy bien enfocados, como que sí estamos muy aterrizados. Entonces, claro, uno comparando es que se da cuenta de las cosas, ¿no? Pero sí, yo siento que es eso, y sobre todo trabajando en el sector social, que es tan fundamental, básicamente. Muy bien. Hemos hablado todo el tiempo de la comunicación. ¿Tú dirías que este es un buen momento para la comunicación? Wow, yo creo que más que un buen momento, es un momento crucial, ¿sí? Por todo, por lo político, por lo social, por lo económico. Yo siempre he tenido y he considerado que la comunicación es vital para un país que históricamente no se ha entendido, ¿sabes? Que detrás de 50 años de un conflicto en donde dos partes no supieron sentarse, en las que los actores del conflicto no supieron sentarse a la mesa y no trataron de entenderse, de comunicarse, se perdieron muchísimas vidas. Y que después de un proceso de paz imperfecto, como todos han sido, en donde, a diferencia de otras negociaciones en diferentes latitudes con conflictos, en donde ha sido la sociedad civil la que ha obligado a los actores en conflictos a sentarse, a dialogar. Aquí han sido los actores cansados de la guerra y se sentaban a dialogar. Uno no puede entender, o por lo menos yo, cómo parte de esta sociedad quiera volver a lo de antes, ¿no? Y crucial la comunicación para todo. La comunicación para poder, primero, entender las diferencias, ¿sí? Entendernos que no somos dueños de verdades absolutas, que pese a que pensemos muy distinto, hay algo que tenemos en común. Y la comunicación debe acercarnos y no alejarnos. Y lo primero que hacemos nosotros cuando vemos a alguien diferente es empezar a identificar en qué nos diferenciamos y no lo que tenemos en común. Y la comunicación ahí tiene un papel maravilloso, es una herramienta tan, no sé, como tan transformadora, lo digo yo, ¿sí? Porque cuando logremos nosotros como sociedad entender que tenemos una puesta en común maravillosa, lejos de nuestras diferencias, pues imagínate que todo hace parte, todo desde la comunicación. O sea,
entender eso hace parte de un proceso de comunicación, que puede ser tan sencillo y tan instrumental, ¿sí? tan asequible a todo, porque es simplemente poder dialogar con la gente y decirle, mire, estamos fallando en esto. Pero ciertamente hay unos intereses políticos, económicos y unas situaciones que interfieren en que la gente pueda haga esa apuesta en común a través de la comunicación. Y a través de estos canales de comunicación y unas apuestas de comunicación muy políticas, muy estratégicas, que se generan una serie de situaciones que exacerban las emociones y los sentimientos de parte de esta sociedad y alimentan el rencor, el odio, y no somos capaces de reconciliarnos, ¿no? Sí, es absolutamente cierto. Es uno de los retos que tenemos. Fuerte. Nosotros. Y desde todo, o sea, mira, desde ¿Tú eres comunicador de dónde? De Impau. De Impau. Yo empecé comunicación en la Tadeo y terminé en Impau. En la Tadeo de Cartagena. La vida da tantas vueltas. Pero imagínate que hasta en la forma como tú educas a los hijos. O sea como yo me siento a hablar con mi mamá, que es uribista a morir, y trato de ponerla digamos que a tono con una realidad que, pese a que ella tiene unos años y una forma de pensar y unos criterios políticos muy fuertes, digamos que podemos dialogar sin que ella se exacerbe, se moleste, y yo también como tratar de reírme, de gozarme el proceso con mi mamá, ¿sí? Mi mamá tiene 82 años, podrás imaginar. Y en lo profesional, no, pues es que volvemos a lo mismo. Nosotros vivimos en una época en donde la comunicación se transforma constantemente. Ya estamos supuestamente viviendo en un tiempo en donde la gente no está sino leyendo imágenes ahora, ¿no? Todo se comunica con imágenes, ¿sí? Y ahí la comunicación tiene un reto maravilloso. Y va a ser parte de la estrategia de entender las dinámicas en las que nos encontramos, en el tiempo, en la modernidad, digamos que todos estos adelantos tecnológicos, los usos que les damos, ¿sí? Porque no es el mismo uso de la tecnología que le da una persona de estrato 5 o 6 a una persona de estrato 2, ¿sí? Y cómo se, digamos, en esos contextos sociales, todos estos equipos y estas herramientas tecnológicas tienen un contexto muy particular y se usan aparentemente de la misma forma, pero tienen diferentes connotaciones, ¿no? Entonces creo que es ahí importante. O sea, que ¿cuál es el desafío de la comunicación? Yo creo que el desafío de la comunicación es precisamente entender las dinámicas y las realidades de los momentos en los que estamos viviendo, ¿sí? ¿Sí? Básicamente es tan poderosa la comunicación que pareciera que se transforma, la comunicación está viva, la comunicación constantemente, como es un proceso humano, históricamente también evoluciona, ¿sí? ¿Sí? Y creo que si trazáramos una línea del tiempo, claramente podríamos ver cómo la comunicación, digamos, ha jugado un papel importante en todos los hitos de la historia, en la vida del ser humano, ¿no? Básicamente. Ahora, en este momento, para mí, en lo coyuntural de nuestra situación política, social, es entender cómo de alguna manera podemos hacer una apuesta en común, sin ofender al otro, sin herir al otro, sin abonar más a la guerra, ¿sí? Y alimentar más un conflicto que está ahí, que no ha terminado y que puede obviamente volver a detonarse, y más bien ayudar a hacer una catarsis colectiva y transformadora en una sociedad que lo requiere muchísimo. O sea que, ¿hacia dónde va a evolucionar esta comunicación estratégica? Bueno, interesantísimo, ¿no? La comunicación estratégica creo que es un reto maravilloso que se nos presenta a todos los comunicadores estratégicos, porque precisamente tenemos que tener una capacidad de conectarnos, de sintonizarnos con todos los procesos dentro de nuestras organizaciones y fuera de ellas, ¿no? Nosotros no podemos perder la perspectiva, siempre tenemos que estar muy conectados. Y creo que el reto del comunicador estratégico y de la comunicación estratégica es, primero, mantenerse vigente.
y hacerle entender, digamos, a muchas personas dentro de las organizaciones, dentro de, no sé, el sector en el que te muevas, lo importante de la comunicación, lo vital para este proceso, para todos los procesos, ¿sí? La herramienta tan poderosa que es. Porque mucha gente dice, ay, sí, la comunicación, pero creo que no le dan el valor ni la importancia real que tiene. ¿Sí? Creo que ese es un reto maravilloso. ¿Sí? Para que terminemos esta agradable entrevista, podríamos seguir hablando porque tú hablas buenísimo. Y sobre todo porque estás hablando de un tema que nos apasiona. ¿Qué consejo le das a la gente que está estudiando en este momento la especialización? Ay, que se gocen este proceso. Yo llegué, desde mi experiencia particular, con la idea de estudiar una especialización que me permitiera a mí mejorar mis ingresos. No sabía qué estudiar, ¿sí? De hecho, yo decidí estudiar esta especialización porque mi compañera de trabajo me dijo, métete conmigo, y yo muy sinceramente dije, marica, me la aguanto de lunes a viernes 8 horas para irme a calar viernes y sábado, no. ¿Sí? O sea, no. Y llegué y yo dije, yo también soy un convencido de que la vida, si uno quiera unas cosas en la vida, también la vida te va llevando por unos caminos y uno tiene que entender el proceso. O sea, la vida te revela muchas cosas. ¿Sí? Entonces yo dije, bueno, el primer día que me senté, que Javier estaba ya explicando, sí, listo, vas a estudiar comunicación estratégica. Salvador, ¿estás seguro que vas a estudiar comunicación estratégica? Porque yo siempre he tenido un perfil mucho más periodístico. De hecho, a mí me gusta mucho la investigación periodística. Y yo decía, y cuando empezamos a hablar de las organizaciones y todo esto, yo decía, Dios, ¿en qué te metiste, algo? No, pero vamos a gozarnos de eso y a soñarnos. Y claro, fue un aprendizaje maravilloso. Primero porque era, entre comillas, algo nuevo para mí, porque fue recordar lo que había aprendido en la universidad hace, mucho más actualizado. Entender que encontramos organizaciones, digamos que formalizadas o no formalizadas, que un grupo de chicos que practican, no sé, el skateboard, es una organización que tiene un lenguaje, que tiene un comportamiento, unos códigos maravillosos, y yo decía, wow, sí, claro, total esto. Creo que uno tiene que estar con una capacidad de recibir una serie de información y sobre todo de poderla recibir y aplicarla, interpretarla y aplicarla a su contexto. La gran ventaja es que yo trabajo en una subdirección, que toda la información que iba recibiendo, de alguna manera se presentaba una serie de situaciones en las que podíamos aplicarlas. Y eso nos enriqueció mucho a Katherine y a mí, ¿sí? Y a lo último recorrimos un camino que a mí me dejó muy buen sabor de boca. ¿Cómo es el apellido de Katherine? Katherine Molano. ¿Sí? Yo le decía a Kate, sí, claro, uno cambia 180, 360, no sé los grados que tú quieras, pero independientemente de la profesión que tengas, si tú eres una persona que tienes una apuesta o que eres consciente de la importancia de la comunicación y quieres, digamos que, formarte y enriquecer y crecer muchísimo en la parte de la comunicación, porque es una necesidad, curse una especialización como esta y entienda que en el contexto en el que te muevas, hay muchísimos elementos que engranan y hacen parte de un proceso comunicativo maravilloso, que uno aislado no puede hacer nada, que uno tiene que meterse allí, empaparse de muchas cosas, y yo creo que eso me deja la especialización. A mí siempre me ha gustado hacer trabajo en los territorios. De hecho, yo soy el comunicador que sale a los territorios. Katherine siempre está más en la oficina. Mi trabajo siempre ha sido más en el territorio y gozarme, digamos, los ejercicios de mapeo sociales, escuchar, no solamente llegar y grabar, sino sentarme en la mesa y ayudar a hacer el trabajo, a orientar a la gente, a recoger la información y decirle, mira, lo que están diciendo es súper importante. Terminar de esto y preguntarle a la gente cómo se sintió, qué le parece, pero no solamente quedarme con esa información ahí grabada y subirme a YouTube, sino decirle, esto hay que mejorarlo porque estamos fallando en esto. Porque nosotros pensamos que la gente no se comunica así, y miren que sí se están comunicando así. Uno tiene muchísimas, no sé, como preconcibe muchas cosas que al momento de entrar a la realidad
en el territorio y con la gente, se caen. Entonces, claro, nada, gozarse el proceso, ojalá puedan aplicarlo en sus organizaciones, en su vida, porque lo estratégico también está en la vida, ¿sí? Y sobre todo conectarse con la gente. A mí eso me dejó mucho esta especialización, la capacidad de poderme conectar mucho más con la gente. Yo lo trataba de hacerlo, pero uno siempre tiene un sesgo, no sé si lo diría Olguita, y siempre tiene el ego allí, ¿no? Entonces, baje su subjetividad, baje su ego y hágase lo más chiquitico posible, como el Chapulín Colorado cuando se toma la chiquitolina, y empiece a mirar el mundo de ahí para arriba, básicamente. Bueno, pues Salvador, ha sido una conversación buenísima. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, gracias, Cami. Podemos terminar. Me termino de diligenciarte esto. Muchísimas gracias. Con gusto. Oye, estas entrevistas están maravillosas. Qué susto. Esta gente está muy pila. 5 de marzo. A mí me encanta la relación que tienen ya de ciertos temas y sin haber hablado de ellos. Sin haber hablado. Le puse el 2019 yo aquí, no importa. No importa. Aquí tengo que ponerte la cédula. Pura cédula de viejito. Oye, no, qué chévere, Salvador, me encanta tu trabajo. Sí, para mí ha sido maravilloso. Pues desde que entré a salud pública, a mí al principio me daba mucho miedo, debo de reconocerlo. Porque pues como teníamos Chapinero, teníamos que ir a la parte alta de San Luis por allá, y no es tan bonito. Sí, claro. Pero también aprendí, como dice el Principito, que lo que más embellece el desierto es saber que en algún lugar oculto del desierto hay agua, ¿no? En esas partes feas también hay belleza y hay unas particularidades bien chéveres. Y yo, ok, entonces ya empecé a perderle miedo al territorio. Y me costaba también por lo gordito subir, claro, con estos equipos. yo me quedo aquí, yo no sube, Oye, y digamos, en ese sentido, tu salud física mejor. Mucho mejor, claro. ¿Tú ya aguantas más el No, ejercicio? yo no tengo problema. De hecho, yo antes caminaba 1 hora en una trotadora que tengo, y ahora estoy haciendo 2 horas. Yo tenía un problema en las rodillas, que adiós. Tenía unos problemas, tengo unos espolones en el pie derecho que ya no me volvieron a molestar. Pero ahí están. No, pero tú estás súper bien, súper bien. Yo te veo súper bien, la piel está súper bonita, te rejuveneciste. Eso me dicen. Sí, de todas maneras, ese proceso es complejo. Está jodido, y de todas maneras ha sido un muy buen proceso. De alguna manera, la incertidumbre de este proceso, de lo que pueda pasarme mañana, digamos que como ha sido mi proceso hasta ahora, me tranquiliza y me da cierta fortaleza a lo que pueda hacer, a lo incierto del mañana, ¿cierto? Porque a veces... Pero es que lo incierto del mañana no es solamente, o sea, no solamente lo tienes, sí, claro. Todos lo tenemos. Sí, pero digamos es entender que yo no estoy en una dieta, yo estoy en una nueva vida. Que digamos que mis procesos de alimentación ya no es una dieta, es que así va a ser mi vida de ahora en adelante, ¿no? Y a veces, como todo ser humano, uno se pregunta y dice, ¿seré capaz de aguantar con esto? Sí, porque pero pues... sí, vas a ser capaz de aguantar. Toca que hagas una lista de los pros y los contras. Eso me dijo mi psicólogo. Y una vez hagas la lista de los pros y los contras, entonces ya... Ay, yo me dejé... mira, eso quedó grabado, ojo. Ojo.